Creo que una de las cosas bien interesantes de estos procesos es que en ese trayecto, digamos, de activismo social, de esas preguntas que me hice desde lo pedagógico, en los últimos años sobre la educación hacker, sobre la cultura, el cacharreo, etc., etc., conocí gente maravillosa a la cual aprendí bastante y saber que todavía, después de muchos años y de conexiones y desconexiones, saber que ahí estamos todavía hiperconectados. Y de esa manera, hoy tenemos a Luciana, que es una gran amiga con la cual hemos interactuado en varias ocasiones y en diversos espacios en el país, y en la cual me parece muy interesante compartir con todos, digamos, esa mirada que tiene en torno pues a procesos comunitarios en los cuales está la tecnología, está la educación, está el hacer, ¿sí? Y qué bueno que de manera intergeneracional pues estemos en ese continuo diálogo, ¿no? Hay un libro que sacaron hace 2 años, 3 años, que es el libro de Platoedro, que es la experiencia que vamos a contar hoy, y es ese libro que nos cuenta esas historias ¿sí? de una manera muy interesante, desde, digamos, ese rizoma, esa manera de contar la historia desde una complejidad, y es esa unión o esa suma de voluntades de mucha gente que hizo posible, digamos, este libro. En esta conversación, bueno, Alejandro me había pedido que primero me presente y les cuente un poco sobre mí y luego entramos con Platoedro, que es la experiencia que les voy a contar el día de hoy. Entonces, brevemente les cuento que yo soy argentina. Vine a Medellín ya hace como casi 6 años y mi formación, mis estudios tienen que ver con la comunicación social. Yo estudié comunicación social en Argentina, luego me fui a hacer una maestría a Brasil y ahí ya, tanto en Argentina cuando me estaba por graduar, me empecé a involucrar en experiencias de comunicación alternativa con medios comunitarios, pero en ese momento le llamábamos principalmente comunicación alternativa más que lo comunitario, y tenía que ver con un momento que, bueno, ya tengo mis años, esto fue en el 2001, cuando en Argentina había una revuelta social muy grande, que algunas personas tal vez habrán escuchado hablar de esto, que bueno, fue una crisis muy grande en Argentina y justamente en el medio de esa crisis de mucha protesta social, tal vez esto les suene un poco familiar, todo lo que fue los medios alternativos y en ese momento que estaban empezando a emerger medios alternativos en Internet, tuvieron un protagonismo importantísimo en lo que fue ese movimiento. Entonces, bueno, un poco yo vengo de esa historia y a lo largo de mis estudios, bueno, y otras experiencias que yo he vivido tanto en Brasil como, bueno, en un tiempo viví en España también, me fui aproximando desde lo que es la comunicación y la comunicación alternativa a las experiencias de arte y tecnología. Y eso se fue dando un poco orgánicamente porque en los parches en los que yo me movía, que tenía mucho que ver con el software libre, no sé si ya han tratado de estos temas, bueno, pero de las tecnologías libres y abiertas, pero ahora en la presentación de Platoedro les cuento un poquito más, yo estaba como relacionándome con esta movida, digamos, más hacker, y dentro de esta movida hacker también habían varios artistas, y personas que trabajaban desde la experimentación y la creación, y me fui como enganchando un poco en esa línea, y entonces me fui, digamos, desde las prácticas específicamente comunicativas a lo que es el arte y la tecnología. Entonces, bueno, un poco vengo de esa historia. Yo he trabajado en proyectos en Brasil, en España y, bueno, acá en Colombia desde el año que llegué. Bueno, el primer año fue como de visita y conocí varias experiencias y una de las que me cautivó especialmente fue Platoedro y ahí me quedé. Bueno, nada, como que soy muy agradecida también con Colombia porque es un lugar donde estas experiencias comunitarias y en relación al arte y la tecnología se dan de una manera así me parece muy especial y bueno, parte de eso es por lo que les quiero compartir también esta experiencia a ustedes. Entonces, bueno, ya hecha esta micro introducción, ahora sí vamos a Platoedro y para eso voy a compartir la pantalla. Espero que esto me funcione. Entonces, les voy a contar un poquito de Platoedro y el título de la charla, bueno, es que ya venía como con esta conversación desde
desde otra instancia, de otra presentación también, donde el tema justamente tenía que ver con las comunidades de práctica y los vínculos con las comunidades y el conocimiento libre en la tecnología, y me parecía que también tenía mucho sentido conversar con ustedes desde este punto de vista. Y les cuento, bueno, esta primera imagen es para que ya nos acerquemos a lo que es la casa de Platoedro. Esta fachada que ustedes ven toda pintada, se volvió a pintar, fue en el año, si no me engaño, 2019, pero viene siendo como un espacio de intervención y de apropiación, no solo la fachada de la casa de Platoedro, sino todo el espacio hacia adentro. Entonces, le llamamos a Platoedro como una plataforma creativa y colaborativa, pero bueno, desde mi punto de vista también es un laboratorio comunitario, un espacio de experimentación, de intervención, y por eso mismo es una intervención que lo ven como espacio apropiado, digamos, por las personas de las distintas comunidades que la visitan y se apropian de este lugar. Y existe desde hace ya un montón de años, desde el 2004, esto quiere decir que ya vamos por 16 para 17 años, y claramente, bueno, yo formo parte de este proyecto desde hace casi 6, y claramente desde el primer año que existía no tenía las mismas características que hoy. Comenzó siendo más tipo una productora audiovisual independiente, que era un tipo de proyecto que en la ciudad por ahí no había tantos parches así, ni tenían un espacio de trabajo para poder desarrollar sus propios proyectos. O sea, como que comenzó siendo como un parche más del audiovisual, ¿cierto? Y luego se fue abriendo a otras prácticas, desde la cultura libre, desde las prácticas del autoaprendizaje, que es esto de procesos de poder aprender de manera más autónoma y no siempre que sean como totalmente guiados por algún tutor, y lo que es la creación y la experimentación artística en comunidad de una manera muy amplia, con muchos tipos de prácticas que ahora vamos a conocer un poquito más. Y hay dos cositas que me gustaría decir sobre, digamos, las inspiraciones y un poco la misión de lo que es hoy Platoedro, que tiene que ver con estas dos hashtags que pusimos, que es el buen vivir y el buen conocer. Esta cosa del buen vivir está muy ligada y muy inspirada en un pensamiento que es indígena, desde el pensamiento en idioma quechua, que es el Sumac Causay. No sé si han escuchado hablar de esto, pero bueno, tiene que ver con un pensamiento justamente de un mejor balance en las relaciones entre humanos y no humanos, considerar una cierta armonía y una búsqueda de un bienestar colectivo y no solo individual. Y bueno, claramente es un pensamiento indígena que viene de un contexto que es muy diferente al contexto que vivimos hoy en la ciudad, pero a nosotros nos interesa y mucho poder adaptar por lo menos esa inspiración a lo que son las prácticas cotidianas nuestras, pensando en la idea de un mundo mejor y un mundo que sea bueno para todas las personas que lo habitan, ¿cierto? Y la idea del buen conocer es cómo adaptar esa perspectiva del buen vivir, pero ya las prácticas de conocimiento, de apropiación de lo que es la tecnología, de la idea de la generosidad intelectual, que es esto de poder realmente compartir lo que uno sabe con otras. Y bueno, y que la información pueda circular de manera abierta entre las personas. Entonces, bueno, ahí ya pasé para otro escenario, que es como justamente enfrente de la casa de Platoedro había un terreno baldío, no sé si se dice así acá, es como un terreno abandonado que antes era un edificio que, bueno, que fue demolido. Y a lo largo de los años se fue recuperando el terreno. Pueden ver ahí que hay como bastante pastito. Ahora ya es mucho más abundante la vegetación. Se han plantado desde, bueno, no sé, muchos árboles nativos y todo. Entonces, este viene siendo también un terreno de intervención en el que Platoedro tiene mucho protagonismo. No es que es dueño de este espacio porque es un espacio público, pero sí que ha empujado mucho proceso comunitario para que sea un espacio de todas las personas del barrio y que lo quieran habitar y apropiarse. Y se ve en el lado de atrás una fachada también pintada, pero ya es la versión antigua de la casa. Entonces, bueno, para que se ubiquen dónde estamos en el barrio Buenos Aires. Ese es un barrio, para quien no conoce Medellín,
Es un barrio que queda muy cerquita del centro, pero al mismo tiempo es como un barrio bastante precarizado, podemos decir. Las condiciones de vida de la gente que está en ese terreno son, bueno, más bien precarias, podríamos decir. Las personas tienen bajo acceso a la educación, a alternativas y oferta cultural. La economía de las personas de ese sector principalmente es informal. Y bueno, hay varios procesos, digamos, que hemos identificado por trabajar justamente con la gente que es de ese territorio, que es situaciones de violencia intrafamiliar, un microtráfico de drogas, y además ese sector está pasando por un proceso de gentrificación porque pasa el tranvía muy cerquita. Bueno, inaugurado un nuevo, hace un par de añitos, un tranvía que pasa por este sector y claro, como que ha transformado una parte de ese barrio y bueno, como que hay como bastante también especulación inmobiliaria en una parte y este sector que es como atrás de eso sigue en las mismas condiciones, podríamos decir, un poco más precarias. De todas maneras, si bien aquí donde queda la Casa de Plato Edro, el territorio de intervención ya hace un par de años que se ha ampliado a otro barrio que se llama El Faro. Acá no tengo imágenes del Faro, pero es justamente enfrente, hay una gran montaña y es un sector que es una ocupación, es casi semi-rural, podemos decir, porque ya está como bastante como alejada, cerca de donde es la Casa de Plato Edro, pero al mismo tiempo como ya no es tan urbano y tiene una dificultad, por ejemplo, de dificultad de acceso a servicios básicos, la población también tiene muchas necesidades y bueno, y es un terreno de intervención al cual llegamos por medio de colectivos y otros parches de ciudades jóvenes con el cuales nos fuimos conectando y los cuales también nos fueron invitando, digamos, a participar en los procesos de ese lugar que tenía unas necesidades muy específicas y bueno, nada, como muchas ganas de hacer cosas juntas. Entonces, esto es como muy a grandes rasgos y está en inglés, lo siento, pero como que entonces cómo funciona Plato Edro, les voy a contar muchas cosas, es muy diverso, pero para hacerles como una síntesis y se ubiquen un poquito, tenemos unos programas dentro de lo que es esta organización. Hay un programa que es el que yo coordino, que es el de las residencias artísticas. Entonces, todos los procesos donde vienen artistas del exterior o nacionales, e inclusive artistas de Medellín, que es lo que estamos implementando ahora también en relación al periodo de la pandemia, donde mucha gente no ha podido viajar y dijimos, bueno, pero hay muchísimos artistas de la ciudad que necesitan o su espacio de trabajo o desarrollar sus procesos locales con nosotros y le podemos dar acompañamiento. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que hacemos, que son las residencias. Luego tenemos el programa de comunicación comunicación libre y compartida. Entonces, desde allí se generan contenidos sea para la organización y para documentación de todos los procesos que hacemos, pero también es como una productora también de contenidos de otros tipos de proyectos que se han hecho desde exhibiciones, el propio libro de Plato Edro, acá está, a programas de radio, podcast, bueno, o sea, es como una usina también de contenido y justamente la característica es que todo lo que se genera a partir de ese programa se comparte con licencias abiertas y bueno, que todo el mundo lo puede acceder, lo pueden bajar y se puede compartir. Y tiene también como la búsqueda de que, bueno, en una época es como que invertimos bastante tiempo en desarrollar tutoriales y como materiales para que otras personas se puedan apropiar del conocimiento, aunque no hayan estado en cierta experiencia en el lugar. Y luego tenemos el programa que podríamos decir como uno de los más grandes, por el cual más nos conocen posiblemente, que es el programa pedagógico. Y ese programa le llamamos de formación porque es como decirles como una especie de antipedagogía. No, en realidad es como más una pedagogía alternativa, una otra manera de buscar que las personas aprendan y se apropien del conocimiento. Y para eso, bueno, lo hacemos de muchas maneras y trabajamos con muchas poblaciones, desde niños y niñas en un proyecto que se llama
llama Matiné, a adolescentes en un proyecto que se llama Ideatorio y que es su propio laboratorio de creación, a otro que es como bastante conocido que ahora les voy a mostrar, que se llama la Hacker School, que es esta escuelita hacker de aprendizaje de tecnologías, diversos tipos de tecnologías, bueno, todas las acciones que se hacen en el espacio público, por ejemplo, con la Manga Libre, que es este parque comunitario que les mostré la primera imagen. Bueno, ¿qué me está faltando? Creación, que es también un proyecto de apoyo a emprendimientos juveniles, porque ¿qué pasa? Muchos de los jóvenes sí, que vienen al espacio también luego quieren desarrollar sus propios proyectos y se quieren fortalecer en algunos, no solo en términos de su economía y la parte financiera, sino como entender cómo su proyecto quiere seguir adelante, cómo se quiere organizar, y bueno, le damos apoyo para todo eso, y bueno, varias cosas más. Y el último programa que les quiero mencionar es el de Salvaguardia, que trabaja como más la parte financiera, administrativa y del cuidado del bienestar de las relaciones, tanto hacia adentro de Plato de Oro con nuestra comunidad y con todo lo que es nuestras redes, que es una red como importante que tenemos tanto en Colombia como en otros países y en la ciudad de Medellín también, entre colectivos, organizaciones, instituciones, otras redes de proyectos, bueno, como que nos relacionamos con mucha gente. Entonces, bueno, acá voy a hablarle un poquito de los temas, porque creo que ya ven que hay como mucha cosa que se hace. Entonces, bueno, para resumir, hay como 4 líneas, que estas líneas se van atravesando. Ahora vamos a ver en las experiencias concretas, digamos, que les voy a contar cómo un poco se conectan cada una. Pero hay una primera que la menciono porque son los feminismos y la cultura hacker para el buen vivir. Y los feminismos tienen que ver con empezar a trabajar temas de género dentro de los contenidos pedagógicos, dentro de las experiencias de residencia, dentro de las intervenciones en el espacio público. Y todo esto tiene que ver con una cosa que nos fuimos dando cuenta a lo largo de los últimos años, que es que por un lado había pocas mujeres artistas, principalmente en el tema del arte y la tecnología. Pero también había, cuando hacíamos talleres, había pocas que participaban. Luego vimos en la residencia que había pocas que aplicaban. Y decíamos, oye, ¿qué será? ¿Será que ellas no quieren participar? ¿Será que no les interesa? Y obviamente sabíamos que no era exactamente eso, porque en el propio equipo de Plato de Oro somos muchas mujeres y tenemos clarísimo que en muchos casos lo que pasa es que el espacio no es, a veces uno no se siente en ciertos espacios que sean amigables con las mujeres, en lo que son procesos de apropiación tecnológica, como por ejemplo, qué sé yo, aprender a programar o aprender cosas de electrónica o por ahí que tienen una cierta, que podríamos decir tal vez una cierta complejidad, tal vez no es... no siempre son espacios o experiencias que te invitan a integrarte fácilmente, o así por lo menos no ha sido tal vez tradicionalmente pensado. Y desde nuestro punto de vista, además de que era muy importante como considerar una participación más equitativa, principalmente de mujeres, empezamos a pensar primero con mujeres y luego a abrirlo a todos los géneros. Nos parecía así como esencial empezar tanto a, primero, entender que necesitábamos mayor participación de mujeres, pero después mayor participación de temas que tenían que ver con el género y, bueno, que son bastante esenciales en lo que es la realidad hoy. Entonces, bueno, este tema del feminismo y la cultura hacker se aborda desde muchas maneras, por ejemplo, desde la idea de autocuidado. Creo que han escuchado tal vez demasiado sobre autocuidado en todo este periodo de pandemia, pero tal vez antes no se le daba tanta importancia. Lo que son las micropolíticas de género, que es esto que le estaba mencionando, o sea, cómo recibimos dentro de un espacio a todas las personas de todos los géneros y que se sientan cómodas para interactuar allí. La idea de la seguridad de la información, la práctica del cultivo, la alimentación, la ecología del cuerpo, el conocimiento ancestral. O sea, acá hay muchos temas y no es solo el feminismo puro y duro que se trabaja, pero sí la perspectiva de género. Entonces, bueno, ese por un lado.
por un lado, pero también conectado con lo que es el arte en comunidad. El arte en comunidad es esta idea de activar, de utilizar las prácticas artísticas justamente como activadora de procesos sociales, y eso puede ser en el espacio público, eso puede ser, bueno, pues con una comunidad específica, como que yo te diga los vecinos de mi barrio, o tal vez la comunidad, no sé, si indígena, o la comunidad de mujeres de un cierto lugar. O sea, eso como que tiene muchas variantes, pero la idea principal es que no hay un artista que trabaja ahí solo y despachado, sino que justamente los procesos se van dando en diálogo y en comunicación con otras personas, y esas otras personas también intervienen en el proceso, no solo están participando como observadoras, podríamos decir, sino que son una parte muy activa de eso. Bueno, luego voy a otro de los temas que también se van cruzando, que es la prevención de violencias por medio de la creatividad expandida y la cultura libre. Bueno, todo lo que es el tema de la prevención de violencias es grande y es como muy necesario en un contexto como el que más o menos le conté, de una realidad tanto de barrio, de situación de violencia intrafamiliar, pero también podríamos decir que Colombia, bueno, y es una realidad bien compleja y donde la violencia nos atraviesa cotidianamente, y no solo en nuestro barrio, sino, bueno, ya a nivel de conflicto social a nivel nacional, ¿cierto? Entonces, lo que es la prevención de violencia no es que lo abordamos directamente de hablemos de la violencia cada día, sino consideramos también que la prevención de violencia es que los jóvenes y las jóvenes puedan desarrollarse y hacer lo que realmente tienen ganas de hacer en sus ideas, en su voluntad y en sus deseos de creación. Y creemos así como bastante fuertemente de que las personas tienen que ser realizadas y gratificadas, y una manera así muy importante de gratificarse es justamente poder realizar tus deseos de creación. Y bueno, y eso consideramos que es una parte muy importante de la prevención de violencia, porque para muchas personas esto se ha convertido en su proyecto de vida también, descubrir tu deseo de creación y generar tus propios proyectos y descubrirte también tal vez como artista, como creador, como creadora. Y esto te puede llevar a lugares como inesperados y tal vez, bueno, no sé, quién sabe hasta dónde lo puedo llevar, pero es como muy rico y muy, bueno, un mundo muy interesante. Entonces, esto lo trabajamos, por ejemplo, desde la comunicación y la apropiación de los medios, desde las diversas creaciones de contenido, la idea de la imaginación radical, que es esto de como poder imaginarnos que otros mundos son posibles y entonces empezar a realizarlo desde el día de hoy y cómo eso sería, empezar como desde la fantasía traerlo para un proyecto de realidad. Bueno, la creación de juegos y videojuegos, cartografías, diseño, o sea, se han hecho muchos proyectos diversos, digamos, en relación a este tema. Y después el otro tema por el que más nos conocen, o hemos sido así un poco más conocidos posiblemente en América Latina principalmente, son los procesos de arte y tecnología. En Plato de Oro se han hecho muchos proyectos de experimentación sonora, todo lo que tiene que ver con música experimental, también de bioarte, el tema de la electrónica. En este momento no está tan fuerte, pero durante mucho tiempo se hizo cacharreo electrónico de creación de distintos dispositivos para hacer sonido, para trabajar los visuales también. Entonces, bueno, pues eso fue una parte importante. Y hoy la parte de arte y tecnología se está dando principalmente, bueno, entre otras cosas, con el live coding, que ahora ya les voy a contar un poquito más porque les muestro una experiencia y un video, que es la programación en vivo, justamente para crear tanto música como imagen en vivo. Entonces, bueno, es como que las prácticas van cambiando, ¿cierto? Pero digamos que los ejes, los temas son estos serían. Y después, bueno, uno tiene todos estos temas, pero también tiene una manera de trabajar, ¿cierto? Entonces, bueno, les menciono acá un poco brevemente nuestra manera de acercarnos a todos estos asuntos, y estas maneras son también maneras pedagógicas que tiene que ver, bueno, lo primero, la confianza, o sea, como poder tener confianza en todas las personas que vienen al espacio, que son diversas, son muchas, son
vienen de distintas realidades, también de distintas regiones de Medellín, de la ciudad, algunos un poquito más de afuera. Entonces, bueno, como tener confianza de que quien viene puede tener como un uso del espacio y puede apropiarse también de los elementos que están allí y hacer sus proyectos y como darle tal vez esa confianza que a veces en otros espacios no la sienten, ¿cierto? Para que las personas también estén cómodas y estén como disfrutándolo. El te cambio lo tuyo por lo mío, bueno, tiene que ver con una idea de sostenibilidad también, de intercambio de recursos, y unos intercambios de recursos que no necesariamente es que, qué sé yo, si yo te di, no sé, si yo te di este libro, tú me tienes que dar el taller, no sé, no necesita ser al mismo tiempo, pero una idea de que siempre entre las personas estamos intercambiando a partir de nuestros recursos, nuestras habilidades. A veces puede ser equipamiento, a veces puede ser conocimiento, a veces puede ser experiencia, a veces puede ser la amistad. Entonces, bueno, esta idea de cómo intercambiemos, parchemos, intercambiemos y descubrámonos es como bastante presente. La idea del hazlo tú mismo y hazlo con otras, bueno, tiene mucho que ver con esta cultura hacker que posiblemente Alejandro ya les haya contado algo. Y bueno, esta idea de como, bueno, sí, ir descubriendo de manera también autónoma, apoyado por otras, porque siempre lo hacemos en comunidad, pero también como ir tomando como autonomía en este proceso de aprendizaje. Y bueno, se trabaja mucho de manera colaborativa, se cultivan mucho los vínculos con otras, como ya les estaba comentando. La idea del error que como elemento fundamental del aprendizaje también es bastante clave, que es, bueno, la idea de perder los miedos, ¿cierto? Perder los miedos de equivocarse, perder los miedos de experimentar y descubriendo qué es lo que me gusta hacer. Entonces, bueno, la experimentación también está ligada con esta pérdida del miedo y poder equivocarse tranquilamente. La idea de que el conocimiento debe ser libre y compartido justamente, o sea, que el conocimiento se tiene que replicar. El enfoque basado en soluciones es, bueno, una perspectiva muy concreta de pensar más en las soluciones más que en solo discutir los problemas, y eso para ciertas cosas entiendo que es súper importante poder debatir los problemas, pero esto nos saca un poco de un lugar solo de queja y nos pasa mucho a la acción. Entonces, como de manera táctica lo usamos este enfoque para desatascarnos por ahí en la vida y ante los ciertos proyectos. Se trabaja mucho desde el cuerpo también y como conectándonos como, no solo como con los conocimientos, digamos, de por ahí intelectuales o de ciertas prácticas, sino como el conocimiento tácito, que es el conocimiento que ya llevamos adentro y que le pasa a nuestro cuerpo en relación a estos aprendizajes. Bueno, evaluamos siempre lo que vamos haciendo para ver qué funcionó, qué no. Y nos vamos adaptando, entonces nos adaptamos a las necesidades del contexto, y esto es bastante importante porque si yo les cuento ahora voy a entrar, como empezó la pandemia y empezó el paro nacional y todo se nos transformó, ser un espacio que se adapta o un proyecto que se adapta, por si también ustedes están pensando en tener su proyecto o si ya lo tienen, es como muy, muy importante. Entonces, bueno, esto lo voy a mencionar muy rápido, que tiene que ver como de qué manera trabajamos entonces con este territorio, que, o sea, en esta presentación yo me refiero a varias maneras de entender las comunidades. La primera es desde el territorio. Entonces, participa en un grupo como bastante estable, porque participan todo el año, de niños y niñas del barrio Buenos Aires y del Faro, estos dos barrios que les comenté, y un grupo de adolescentes en el barrio Buenos Aires. Y son procesos entonces más regulares, más constantes, más o menos el mismo grupo durante todo el año. Entonces hay un tipo de comunidad que tiene que ver con una participación bastante fija. Entonces, claro, con estas personas podemos ver toda la transformación que van haciendo a lo largo del año. Bueno, como que es muy rico y muy especial, y se puede hacer todo un proceso de aprendizaje a partir de los deseos que estas personas te manifiestan al principio de su periodo, ¿cierto? O sea, cuando llegan a principio de año como marzo más o menos, llegan a Plato de Hidro y se hace un diagnóstico, se pregunta qué le gustaría hacer este año, y por ahí el grupito de niños y niñas te dice, yo este año quiero hacer video, por ahí te pueden decir que quieren plantar. Bueno, ya han pasado muchos o se han hecho las dos cosas juntas, en fin, como que se trabaja mucho a partir de esos deseos, ¿cierto? Como
esto que yo les comentaba, los deseos de creación y poder imaginarnos como más radicalmente qué tipo de cosas queremos hacer. Bueno, ¿qué pasó con las personas de este barrio? Justamente yo les había contado que es un lugar, digamos, con una cierta precariedad y bueno, se vino la pandemia, se vino todo ese cierre bien fuerte que tuvimos a partir de marzo de 2020, mitad de marzo, y las personas necesitaban mucha ayuda. Principalmente en términos de alimento y algunas un apoyo económico también para pagar las cuentas. O sea, realmente mucha gente que tenía estos trabajos más informales, más de calle, claro, no podían salir, no era permitido, no sé, bueno, fue muy, muy difícil ese periodo, pero nosotras como espacio y como proyecto cultural, artístico, que también es político, nos replanteamos o sea, si decimos que nuestra misión es esto del buen vivir, un buen vivir y un bienestar colectivo, bueno, ¿qué es lo que se necesita ahora de nosotras? ¿Qué se necesita de un espacio de arte en este momento? Sí, bueno, claro, podemos seguir con la programación habitual que teníamos y adaptarlo al recurso online, que hay una parte que lo hicimos, pero había otra que es que la comunidad realmente tenía una necesidad muy concreta y nosotras podíamos ayudar. Entonces, bueno, nos reorganizamos también y nos adaptamos un poco al contexto y dando apoyo donde se podía. Bueno, fueron creo que como 5 o 6 entregas de comida y otros apoyos económicos, y después nos dimos cuenta de que además de ese apoyo económico, mucha gente que participaba en los procesos de Plato de Edro y que ahora ya no podía venir presencialmente, también tenía unas otras necesidades, tenía unas necesidades de tocar cosas para crear, no podía hacer todo online. Además, en este barrio el acceso a internet era bastante limitado, el acceso a dispositivos de tecnología era limitado, también en muchos casos la gente ya estaba como muy cansada de tener estas clases online, que tenía que estar mirando la pantalla todo el tiempo. Entonces Plato de Edro no podía además cargar a todas estas personas con nuevas actividades, no terminaba de funcionar. Entonces, bueno, nos pensamos ahí esta cosa de los kits creativos que son, claro, tú no puedes hacer tal vez tu propio taller en tu casa, bueno, pues sí, pero en este momento como que eran pocas las herramientas con las que contábamos, pero sí teníamos algunas con las que podíamos crear, sí, de manera tal vez simple, con ciertas herramientas, pero también unos kits de autocuidado, pero ya no eran tapabocas y eso, sino eran como cosas como mimos hacia las propias personas. Por ejemplo, qué sé yo, parece una bobada, pero eran tipo máscaras para la cara para las mamás que venían teniendo unas jornadas de triple trabajo, apoyando a su hijo en las tareas escolares, más haciendo su propio trabajo, más haciendo su trabajo de casa. Entonces, bueno, nada, decíamos como, bueno, ¿cómo podemos mimar y cuidar también a las personas con las que hemos convivido, digamos, en todo este otro tiempo presencial? Y acá ya me paso a otro tipo de comunidad que creo que tiene más que ver con esta perspectiva juvenil de ustedes, que es, bueno, un espacio que se llama la Hacker School, que son estos procesos de autoaprendizaje, creación y experimentación de una comunidad que es local de jóvenes, pero que es muy variante. De acuerdo al tema que va a haber en la Hacker School, es que te vienen por ahí más gente, menos gente, o gente de distintas regiones, distintos barrios. Entonces no es exactamente siempre las mismas personas y son temas tan diversos como, bueno, entre estos últimos han sido, bueno, desde defensa personal a fotografía en las manifestaciones, bueno, como que se ha ido también cambiando porque también los intereses de los y las jóvenes van variando. Entonces, bueno, como que nos vamos ahí adaptando y resonando también con los intereses, ¿cierto? Entonces la idea es que sea un espacio participativo para todo el mundo, que haya, bueno, esta idea del cuidado colectivo. Y también en este espacio han venido muchas personas de otros países como residentes, pero también hay mucha gente que facilita los talleres y los laboratorios y las actividades que allí se hacen, que son de la ciudad de Medellín y de Colombia. Entonces ahora sí, yo tengo algunos videos que ahora les voy a comentar cuando
podríamos pasarlos. Les voy a comentar entonces ya como yendo a la práctica qué procesos fueron estos. Entonces, algunos que me gustaría destacar, porque también con el tema de género que le venía contando, me parece como interesante mencionar artistas mujeres y procesos que han tenido relación con lo del género también para que lo vean de qué manera como entra aquí. Por ejemplo, que fue un laboratorio que es parte de una residencia artística de Alexandra Cárdenas, que es una artista sonora especializada en live coding. Live coding es esta programación en vivo, ella lo trabaja desde lo sonoro y es una artista que ha vivido en muchos lugares. Bueno, ella es colombiana, pero ahora está en Alemania, vivió mucho tiempo en México, es tipo la pionera de América Latina sobre estos temas, desde una chica súper tesa, muy talentosa, y ella fue desarrollando su propia metodología de aprendizaje de lo que es programar música, que bueno, por ahí para algunas personas, si no están familiarizadas, puede parecer así como, esto debe ser complicadísimo. Bueno, y de la manera en que ella te lo aproxima y los software que ella usa, pero también la metodología que ella diseñó, ella hace que en el primer día de tu taller, que el taller puede durar 2 horas, a los 40 minutos, no sé, te instalaste el programa y ella te pasa unas pequeñas instrucciones por las cuales ya empezás a tocar. Claramente, si hay gente que puede tener mayor facilidad, menor facilidad, pero ya te da unas herramientas que desde el propio código, porque te pasa un texto, digamos, el código de la programación se escribe, entonces te pasan unos textos que vos empezás a jugar con esos textos y con los números y con las palabras que integra esa programación, y empieza a salir sonido y empiezan a haber ritmos. Entonces, bueno, te va explicando para que puedas desde el primer día apropiarte de esa herramienta, y bueno, a partir de ahí, claro, las siguientes sesiones ya es como llevar esa experimentación pues al nivel que tú desees. Pero me pareció súper interesante y muy chévere porque realmente cada persona ahí podía ir haciendo su proceso, colaborando con otras, y todo este intercambio terminó con una fiesta, porque dentro de lo que es el live coding hay como una práctica que es esta de la algo rave. No sé si han escuchado hablar de esto, pero bueno, sería como una rave, una fiesta donde la gente va a tocar código en vivo. Y bueno, en esta fiesta se proyecta la pantalla de la persona que está tocando, porque justamente en la pantalla es que se ve el código que está digitando y cómo lo está creando. Entonces, bueno, como que mirando la pantalla también podemos ver y aprender también sobre la música que se está haciendo. Entonces, como por un lado es compartir el código y por otro lado, bueno, como ejercitarlo. Entonces, en estas fiestas hay una particularidad que la comunidad del algo rave en Colombia y especialmente en Medellín, que hay como varias personas ya practicándolo, les gusta hacer fiestas de bailar. Entonces, en vez de solo el algo rave, que muchas veces tienen distintos estilos musicales, porque se pueden crear los diversos estilos musicales, se hace más una de bailar. Y esta experiencia fue en 2019, donde se hizo la fiesta, bueno, se hizo el taller, se hizo la fiesta y se crearon nuevos proyectos. Y menciono el tema del género aquí porque no solo fue darle visibilidad a una artista mujer, sino que ella fomentó mucho la escena local de mujeres, que todavía no era muy fuerte en la ciudad. O sea, habían pocas chicas que estaban programando en live coding, y a partir de ahí se armaron desde grupos de estudio a unas bandas nuevas, así musicales. Entonces como que fue bastante interesante y bastante rica esa experiencia. Entonces de esto tenemos un video que es el video número 1. Yo soy Alexandra Cárdenas, soy compositora de formación de universitaria. Estudié en la Universidad de los Andes en Bogotá. Estudié con Catalina Peralta, compositora, y también hice estudios de matemáticas y guitarra clásica. Yo iba a ser guitarrista clásica, pero después me di cuenta que yo lo que quería era hacer música.
cuando solicité la beca Ibermúsica, pues pensé en Plato como eje central de mi residencia, ¿no? Y afortunadamente a los de Plato les gustó mucho la idea porque acá hay mucha tradición de live coding también. Entonces ya sabíamos que pasar unos días juntos iba a ser muy bueno para poder cacharrear juntos, hacer conciertos y todo. Pero también era de gran importancia para mí crear comunidad, enseñar, explicar de qué se trata el live coding y tratar de hacerlo accesible. Entonces, yo creo que mi metodología es a través de la música explicar. Y una cosa buena es que la práctica, de hecho, nació en mi disciplina. La práctica live coding nació de la música electroacústica, entonces tengo herramientas para explicar bien de dónde viene el live coding y cómo puede usarse a otras disciplinas. Y lo que me gusta mucho es pensar que voy a live codear el taller, ¿no? Es un taller muy libre, aunque tengo unas guías, como que todo el mundo tiene que saber eso. Pero a mí lo que me interesa el primer día es llegar, conocerme, ver qué ideas tienen sobre el live coding, qué les gustaría hacer, cómo el live coding podría amoldarse a sus proyectos, tal. Y ya durante el taller entonces ir explicando los conceptos dependiendo de las personas que estén ahí. Y entonces, aparte de enseñar live coding y de componer mi propia obra, también hemos hecho fiestas, algo raíz, que es también un componente muy importante para hacer comunidad, porque siempre buscamos que gente que nunca ha tocado toque, también que se presente la gente que lleva más tiempo tocando, siempre nos interesa que mujeres estén tocando ahí, y que no importa que también suene la música, sino lo importante es el hecho de tocar enfrente de los demás. Es una forma muy bonita de aprender como humanidad, porque entonces te das cuenta que lo que tú haces es importante y te das cuenta que lo haces por pasión y por amor hacia los otros. Entonces yo lo veo como precisamente un aprendizaje muy diferente al de la academia, donde te enseñan mucho a ser individualista y a que si tienes la oportunidad de tocar delante de otros es porque ya alcanzaste un nivel de perfección en donde no existe el error, en donde no se ven los procesos, porque todos los procesos ya te los echaste en el estudio, estudiando 8 horas al día. En cambio, en el live coding el proceso está ahí al frente y si hay errores o si hay cosas inesperadas, es parte de la obra musical. Entonces, bueno, esta es como una primera experiencia que me parecía así como súper interesante, claramente de un tiempo prepandémico donde la gente estaba sin tapabocas y bueno, nada, como que mucha situación de encuentro y de fiesta también en el local. Y ahora me pasó otra experiencia que también fue muy chévere, que es con la colectiva 22 Bits, que es de Chile, y fue un taller de sonido tecnofeminista. Entonces también fue, bueno, un laboratorio de creación, pero en este caso también la creación sonora, pero ya tenía más que ver con el cacharreo electrónico, con la idea de hackear ciertos objetos desde juguetes e incorporarlos dentro del cacharreo para construir los propios dispositivos sonoros. Y esto del sonido tecnofeminista también tenía que ver con empezar a incorporar discusiones o temáticas de género dentro de la propia práctica artística. Entonces, fue bastante interesante porque, bueno, esta colectiva es formada por jóvenes de 22, 23 años, son, bueno, chiquis, y me pareció así como súper interesante la manera en que ya abordaban y tenían como integrado estos temas dentro de su práctica y cómo lo fueron trabajando con el grupo. Entonces, bueno, también esta residencia terminó con el ensamble musical de todos los cacharros juntos y nada, fue como muy divertido y muy chévere ese proceso. Este es otro que tiene un video que yo tenía ganas de mostrarlo porque también se ve como la cosa más viva, no soy yo ahí relatándolo, sino como lo pueden ver ustedes mismas, y es la Rebelión Textil. Esto fue una residencia de Dora Bartilotti, que es una artista visual de México, también bastante joven, creo que tiene como 25, 26 años, es chiqui para mí, ¿cierto? Y
ella lo que quería trabajar y lo que trabajó justamente y tuvo mucha incidencia, digamos, porque tuvo mucha adhesión de mujeres, ella quería trabajar solo con mujeres a partir del textil electrónico, o sea, empezar a convocar a mujeres que les gustaba bordar, coser o que tenían interés y ya prácticas con la electrónica, o gente que tenía un interés de trabajar sobre temáticas de género y cómo se viven las violencias de género en la ciudad. Entonces se reunieron estos diversos temas que yo le contaba así, en Plato Edro trabajamos esto y aquello. Este fue como un poco todo eso junto para que cada persona cree sus propias prendas y poder hacer una intervención urbana allí pues en la ciudad de Medellín a partir de lo que las participantes sentían que era necesario como manifestar. Esto también se hizo en 2019. Y nada, fue como este laboratorio de creación tuvo mucha adhesión de muchas personas y fue re interesante porque a partir de ahí también surgieron nuevos proyectos en la ciudad. No es esta cosa de que me viene un extranjero, viene alguien de afuera, hace su vaina y la cosa se terminó. Bueno, sí, se terminó ese proceso, pero cuando los procesos como que tienen que ver con una resonancia, con un interés de lo que es la comunidad de jóvenes de ese lugar, pues las personas siguen practicando luego o juntas o por separado se van creando nuevos proyectos. Y es tanto así que varias de las personas que yo veo en esta pantalla después o hicieron residencia en Plato Edro o dieron un taller o crearon su propio proyecto textil o muchas cosas se van, digamos, generando. Entonces como que lo que nosotros hacemos es un poco como agitar la escena por ahí con la participación de alguna persona invitada que puede ser de afuera o puede ser igual de la ciudad de Medellín, pero también para conectar gente de la ciudad o del lugar donde estamos, digamos que tiene unos intereses por ahí comunes, pero por ahí todavía no se conocía. Entonces, como generar esa instancia como de encuentro, de sí podemos hacer cosas juntas y bueno, y a ir descubriéndolo en el camino. Entonces, sobre esto estaría bueno pasar el video y es el video número 3, que es el de Rebelión Textil. Mi nombre es Dora Bartolotti, me dedico a hacer producción artística y diseño. Bueno, yo vine a hacer una residencia a Plato Edro para desarrollar un proyecto que se llama Voz Pública. Y es una pieza de arte participativo que busca a través como de distintas mediaciones tácticas visibilizar el problema de violencia de género hacia la mujer, ¿no? Y también hacia las personas no binarias, pero principalmente en el contexto latinoamericano. Y bueno, esto lo hace como a través de 3 ejes distintos que justo 2 de ellos vine a desarrollar dentro de la residencia. Uno de ellos es un dispositivo electrónico que funciona como la metáfora de un portavoz de relatos que tienen que ver con experiencias de violencia de género. Y también vine a desarrollar el laboratorio, que el laboratorio lleva por nombre La Rebelión Textil y en realidad se propone como un laboratorio porque a diferencia de un taller, pues sí es un espacio que apremia como las metodologías de convivencia, ¿no? El intercambio de saberes, la experimentación. Y en este laboratorio la idea es como retomar esta idea también como del dispositivo textil que estuve desarrollando en una etapa previa y que cada una de las participantes pueda desarrollar de manera también individual y grupal dispositivos textiles que de alguna manera pues den salida o que sean portavoces, ¿no? Como de todos estos relatos que tienen que ver con violencia de género, ¿no? Dentro del laboratorio pues se desarrollaron diversas dinámicas que tenían que ver con comprender y reflexionar sobre las tipologías que existen también de violencia, por un lado,
Por otro lado, la reflexión sobre la presencia del cuerpo, ¿no? Como en todos estos temas. Por otro, también un marco conceptual que tiene todo el proyecto, que tiene que ver también con el derecho a la ciudad, es decir, como con estos dispositivos, también como vamos a ir a hacer acciones, ¿no? En el espacio público, ¿no? En una especie como de demanda y de protesta, ¿no? Bueno, la idea justo como del laboratorio es que se desarrollen dispositivos textiles que van a ser estos portavoces de los relatos, ¿no? Que tienen que ver con violencia de género, y se hacen también como a través de herramientas visuales, es decir, como todos estos textos o consignas que tienen que ver con los movimientos dentro del textil. Como parte también de la metodología del laboratorio es que en conjunto se decidiera de qué manera se iban a hacer estas acciones, ¿no? Afortunadamente, pues el grupo también como que ha tenido como mucha, no sé, como coincidencia en ideas, en cuestionamientos, ¿no? Y en búsquedas, y en vez de decidir como individualmente hacer dispositivos, ¿no? Que al final pues sí se activan de manera colectiva, decidieron que la propia propuesta fuera también colectiva. Y lo que vamos a hacer es una acción pública al final del laboratorio, en donde vamos a ir a activar estos dispositivos, ¿no? Entonces justo la acción colectiva lo que busca es que cuando estemos en el espacio público, pues con algún gesto, pues todas al mismo tiempo, ¿no? Como que levantemos esas faldas y se puedan ver todas estas frases, y también se pueda ver como las partes electrónicas. Bueno, entonces yo mirando esto pasó en 2019 también, y mirándolo a la luz de 2021, todo lo que ha sido el proceso también de manifestación, o sea, me genera así como, wow, como me emociona también porque he visto muchas de estas personas también en las calles, como que fue también como un levantar ciertos temas que estaban también como en el aire y que muchas personas lo querían discutir, y que también estuvieron presentes. Me acuerdo, bueno, no estoy segura si allá también se hace este tipo de manifestación, pero en el Día de la Mujer, que es el 8 de marzo, suele haber una marcha en la ciudad de Medellín y en otras, y suele ser como una marcha reivindicatoria de los derechos de las mujeres. Entonces, bueno, también muchas de estas personas también fueron en ese momento también a hacer este tipo de intervención, no solo a manifestaciones pues en ese momento, sino como otro tipo de intervenciones así grupales, y bueno, nada, como que fue también generar unas herramientas y unas maneras también muy creativas de pasar mensajes, bueno, de derechos también. Esta es otra experiencia que les quería mencionar, pero tenemos video de esta, pero yo me gustaría como mencionarla un poquito así, ya paso a otra, para no hacer esto como demasiado largo, porque me gustaría muchísimo escuchar un poquito de ustedes, si tienen alguna pregunta o qué les ha parecido de esto. Bueno, yo puedo como ampliar también la información, pero me gustaría como interactuar un poquito más. Entonces, bueno, les cuento. Esta fue una artista de Brasil que se llama Vania Medeiros, y ella trabajó desde otro tipo de apropiaciones, digamos, de otras tecnologías, y realizó un laboratorio de dibujo, de escritura y de creación de oráculos. Creamos un oráculo de la ciudad de Medellín, que es un invento que nos hicimos muy divertido, muy interesante. Y toda esta práctica del dibujo, del acercamiento a dibujo desde personas que ya se dedicaban a dibujar, a gente como yo, que no lo solía hacer, tuvo también como un objetivo y como un interés entender y empezar como a profundizar sobre la relación de la mujer en la ciudad o la mujer en su entorno, ¿cierto? En muchos casos se contaba cómo era la experiencia de esto, que si me pongo una falda muy corta o algo así, como que me dicen demasiadas cosas por la calle, cómo se experimenta
estar en la ciudad en términos de, bueno, de convivencias, y salieron temas, bueno, muy profundos, muy interesantes, y a partir de esas ideas, bueno, se generó un fanzine con varios relatos, con la serie de dibujos generados, y esta cosa del oráculo fue muy divertido, y era como ya no tenía tanto que ver con la experiencia de la mujer en la ciudad, sino como la experiencia de la ciudad. Entonces, como que salíamos a hacer derivas por la calle, y de acuerdo a lo que descubríamos íbamos creando como unos símbolos y unos ciertos significados, y después empezamos a jugar con eso como si fuera un oráculo. Y nos fuimos a un bar muy típico de esta ciudad, así de la Bohemia, esta ciudad que se llama el Guanábano, por el Parque del Periodista, y en ese bar activamos tanto el fanzine, que lo teníamos que vender porque era como con un recurso autogenerado, y tirábamos hacíamos como una lectura del oráculo como parte de la activación de eso. Entonces fue algo medio performático, fue muy divertido, fue mucha gente, se vendió el fanzine, una estrategia de venta bastante efectiva, podría decir, y fue, bueno, un parche muy, muy interesante y muy, muy chévere, como otro tipo de experiencia. Y ahora les voy a hablar de otra comunidad, que es esta del espacio público que les mencionaba, de la Manga Libre, donde ahí sí es un intercambio o una confluencia de un montón de actores de la ciudad. O sea, ya no es solo vecino y vecina, también es comunidad artística que viene a hacer intervenciones, distintos colectivos, activistas. Allí se han hecho también los plantones más recientemente. O sea, es como... es un espacio para ser usado por quien lo quiera utilizar, ¿cierto? Entonces, bueno, tiene un lado como esto que mencionamos como utopía urbano-rural, porque se fue mejorando ese espacio que era totalmente abandonado, y se fue como imaginando qué es lo que las personas deseaban sobre eso, y empezando a hacer intervenciones para justamente que eso empiece a suceder, ¿cierto? Fue como otra de estas imaginaciones radicales de que nos soñamos para un lugar que es solo lleno de escombros, ¿cierto? Entonces, se fueron haciendo un montón de mingas, de prácticas de huerta para mejorar también el suelo, experimentos diversos con la vegetación para mantenerlo también ese espacio. Y los niños y las niñas fueron fundamentales, principalmente desde el inicio, para soñarse cómo querían que ese lugar sucediera, y para atraer a su familia y sus otros amigos y amigas para ayudar también a que eso sea una realidad. Y cada vez se hacen más procesos e intervenciones. Claramente Platodero tiene mucha presencia ahí porque queremos darle mucha fuerza a ese espacio colectivo, pero también entendemos que, bueno, no somos como dueños para nada de ese lugar, sino justamente lo más lindo que puede suceder es que todas las personas que quieran se lo apropien, lo mantengan y lo lleven a hacer lo que un espacio común puede ser. Entonces, esto más o menos empezó con esta idea de cartografías, de sueños, de la imaginación radical de qué quieren en ese lugar. Bueno, en ese sector, especialmente los niños y las niñas decían no tenemos dónde jugar. Entonces, bueno, querían como un espacio de juegos, entre otras cosas. Bueno, la idea de la huerta que les comenté. Se empezó a hacer este mobiliario en una residencia artística también, porque no había espacio como de parche de sentarse. Entonces, bueno, nada, con la invitación para una residencia de un colectivo de arquitectos de España, pero junto con unos arquitectos y urbanistas de la ciudad, que es el proyecto NN, se creó y se diseñó este mobiliario que tiene como una especie de tarima, espacio para sentarse, bueno, como un espacio de parche. Pero también se fueron creando distintas mingas para mejorar el suelo, para la planta de árboles nativos, también con parche de niños y niñas, la plantación para atraer polinizadores. Bueno, esto es como un proceso constante, ¿cierto? Y es un experimento, porque va cambiando también, porque el terreno también va cambiando. Después nos dimos cuenta, bueno, claro, a todas las personas, en vez de pasar por exactamente la calle, mucha gente prefiere pasar así como por la montañita para subir, qué sé yo, a Platodero o a donde sea de esa parte del barrio, y se necesitaba una escala porque la gente se estaba patinando mucho. Bueno, se fueron haciendo de manera así totalmente a lo tú mismo, porque esto no, técnicamente podemos decir que tiene sus cuestiones, pero sí se fueron creando estas infraestructuras.
Bueno, entonces eso, este es como un espacio ahí como de intervención de parches, se han hecho murales, miles de cosas y claro, ya en el entorno, en el contexto del paro nacional también ha sido un espacio de encuentros, pero principalmente, bueno, más del tipo plantón, espacio de debate, de que el parche de jóvenes se pueda tener un momento no solo de la manifestación grande de la calle, sino un momento para como más de contención, para conversar, para juntarse, para generar propuestas, para cuidarse colectivamente y como para, sí, como para poder generar otro tipo de diálogos que son importantes tener en este momento. Y luego, bueno, les menciono algunos de los proyectos. Esto tiene que ver con el programa de comunicaciones que les mencioné al principio de la conversación. Por ejemplo, hemos hecho este programa que es las sintonías radicales para el buen vivir. Esta cosa de lo radical ya vieron que lo usamos bastante y bueno, es que esta idea de cómo imaginarnos otros mundos, ¿cierto? Y cómo plasmarlo creativamente. Y esto fue un programa que hicimos también durante la pandemia, estaba todo como ya cerrado y dijimos, bueno, nosotros tenemos toda esta inspiración en el buen vivir, ¿cierto? Pero ¿qué significa el buen vivir en este momento con este nivel de conflictos que estamos viviendo, desde conflicto sanitario a social? ¿Y qué significa el buen vivir hoy? ¿O cómo lo podemos generar? Y a partir de esa pregunta que habíamos trabajado dentro del equipo Plato de Oro sobre los principios del buen vivir, que son 13 que habíamos encontrado, dijimos, bueno, invitemos a un montón de gente con las que nos relacionamos habitualmente, que son artistas, son creadores de la ciudad, son colectivos de la ciudad y otros que están en otros países, gente que nos ha inspirado, con la cual hemos hecho cosas juntas y le vamos a ir preguntando uno a uno qué es este buen vivir desde cada uno de los principios. Y a partir de esa conversación, más músicas y como aportes de Plato de Oro en nuestro pensamiento, se hizo este podcast y este podcast integró un proyecto un poquito más grande que se llama Curaduría para el Buen Vivir Común, que tiene también reflexiones de Plato de Oro sobre el tema del buen vivir hoy y fue presentado en un evento internacional, por eso si entran a la página web, el nombre está en inglés, pero tiene una versión en español y en inglés. Y el podcast sí está todo en español y es una serie de 4 podcasts de media hora cada uno. Bueno, esta es como ya medio que una conclusión y me gustaría así ahora, después de todas estas cosas que les conté, así como entender un poco como quién está del otro lado de la pantalla. Entonces, bueno, un poco cosas que hemos aprendido en todos estos años, cuando uno tiene un proyecto de estas características. Bueno, es muy importante hacer una autoevaluación continua, o sea, ir entendiendo y tener como un termómetro muy claro de lo que está pasando con la gente alrededor, si las propuestas que estamos haciendo funcionan o no funcionan, tener la retroalimentación de toda la gente que nos rodea, que sean artistas y gente de las diversas comunidades con las que nos conectamos, porque realmente trabajamos por y para esos intereses y necesidades, o sea, no es como algo que se nos ocurra a nosotros hacer y ya solos, sino como que tiene que estar como articulado, principalmente porque si está articulado las cosas funcionan, digamos, y a las personas les interesan, ¿cierto? Entonces también nos parece como muy importante fortalecer las comunidades de aprendizaje, que más allá de que vino alguien y que te vino alguien, sea del exterior o de Colombia o de Medellín, que dio un taller y luego la persona pues pasa a hacer otra actividad, ¿qué pasa con la gente que se interesó mucho por ese proceso y que quiere seguir investigando? Bueno, también se promueve que tengan ese espacio de Plato de Oro para poder seguir profundizando en el tema y le damos ciertas herramientas para que puedan seguir, porque cuando te estimulan es que también poder seguir adelante por ahí con un proyecto que tú ni te imaginabas por ahí que lo podías hacer. Entonces, como que esa parte de la motivación también es bastante, bueno, importante para nosotras. Entendimos que era muy necesario. Entonces, al mismo tiempo que promovemos toda esta participación internacional, que ha venido mucha gente de afuera, fortalecer mucho el proceso local, que no sea entonces de nuevo alguien que viene como de afuera y luego se va y todo se termina, sino justamente que sea para fortalecer por ahí artistas y gente como parches distintos que tienen intereses comunes con alguien por ahí que viene de afuera y que se puedan como empezar a articular cada vez más, tanto internacionalmente como localmente.
ayudamos mucho a pues, las personas que tienen como ideas de hacer talleres o laboratorios, pero por ahí todavía no conocen mucho las metodologías. Ayudamos como a aterrizar un poco las ideas para que se puedan aplicar. Esto que ya mencioné bastante, que es esto de acciones específicas para fomentar la participación de mujeres. Entonces nos dimos cuenta de que, claro, esto, no íbamos a incrementar la participación de mujeres y de géneros diversos solo por creer en eso, sino que había que hacer cosas al respecto, digamos, para motivar y para fomentarlo. La idea de la activación en el espacio urbano, bueno, salir un poco del entorno de solo de la casa y también pues generar actividades afuera. Y bueno, como entender que nuestros temas, nuestros grandes temas son esto de la no violencia, los feminismos y esta cultura hacker para el buen vivir. Y esta noción de los autocuidados que ahora se está también transformando, así como decíamos, la idea del buen vivir se está transformando porque la realidad se está transformando, la idea del autocuidado también va cambiando. Y bueno, después de todo este panorama que les di, lo que, bueno, ahora ya termino con esta presentación, acá están los contactos. Por favor visiten nuestra página web y estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, pero les diría tal vez el Instagram les puede interesar un poco más por la frecuencia de contenidos que manejamos, sobre todo nuestras actividades. Hay algunas de ellas como que posiblemente Alex mañana les contará, que es el acelerador de particularidades, que son programas en vivo que se pueden ver online, pero también, bueno, tenemos como varias actividades que son presenciales, así que si alguien anda por Medellín alguna vez, por favor visítennos. Y si quieren enterarse de la programación que también se transmite online, también lo pueden ver en nuestras redes sociales. Y ahí está mi correo, que es residencias@platoedro.org, y la página web de Platoedro es platoedro.org. Y recuerdo un apartado que escribió Pedro Soler pues, en el libro dice: la lucha para combatir al mal implica una formación o educación en el amor. El amor está abiertamente reivindicado en el discurso de Platoedro. Se trata del amor entre sus fundadoras, desde donde ha salido el proyecto, pero igualmente como base de su quehacer, porque el amor es precisamente la fuerza que puede generar un cambio ontológico, un encuentro de singularidades que genera una nueva realidad social. Y frente a eso, pues es empezar el debate. Recibimos preguntas, muchas de las cosas están sucediendo, estamos, digamos, fortaleciendo una serie de redes de inquietudes juveniles y hay unos pasos ya recorridos. Hoy un chiste bueno, es un comentario que me decía Luciana en torno a Alejandro Hacker y lo comentaban como... ¿Cómo era? Los clásicos. Nosotros somos los clásicos de este movimiento. Entonces, pues son caminos recorridos y creo que vale la pena también, pues esto es como esos tránsitos, ¿no? Y están las experiencias, pero también está la emoción puesta y todas las ganas que tienen las nuevas generaciones por transformar sus territorios. Bueno, aprovechando ahí, muchas gracias por el espacio. En realidad es bastante gratificante ver pues todo este tipo de movimientos, ¿no? Y a pesar de todo, inclusive de toda la coyuntura donde vemos que inclusive la sociedad hasta inclusive ha sido como más individualizada, más como apartada. Entonces, pues es bastante chévere hacer como estas tipo de propuestas donde pues, o sea, es como converger con toda la comunidad y pues al mismo tiempo crear pues unos espacios bastante chéveres y gratificantes que al mismo tiempo no es simplemente como lo decías, como de solo parchar o encontrarse, sino pues ya es una cosa más pedagógica y aprender. Entonces, no sé, la única duda que tengo es si, o sea, a pesar de toda la coyuntura actual, y pues bueno, no sé si en Medellín todavía se vea como, pues, o no sé si sea como un estereotipo de que, pues ahí es como la cuna de no sé si decirlo como, sí, como hay mucho conservadurismo allá, entonces no sé de qué manera si han tenido como problemas o qué acogida ha tenido con pues una comunidad en general allá, pues porque
como bien sabemos, cualquier cosa que, no sé, ¿cómo explicarlo? Cualquier cosa que no vaya como como con lo establecido, como en el establecimiento, como sí, lo que se supone que está bien para la gente de bien, entonces ya lo tildan de, pues no sé, subversivo y bueno, tal, y bueno, un poco de denominaciones, pues no sé, que en realidad no tienen nada que ver. Entonces, sí, esa es como la pregunta, si en realidad han tenido como un tipo, bueno, ese tipo de problemas como estigmatización o algo así. Ay, gracias, Alexander, por tu comentario. Y yo me estaba riendo sola porque me acordé, hace poquito terminamos una residencia de una artista que se llama Milena Contreras. Ella trabajó sobre las memorias del conflicto armado, revisando archivos periodísticos, entre ellos el periódico, ay, ¿cómo es que se llama? Bueno, no sé qué, Prensa Alternativa, uno de acá de Medellín. Y ella buscando en archivo, no sé, buscando material, de repente encuentra un reportaje sobre Platoedro de hace 10 años, en donde, no me acuerdo si fue Lina o Alex, que son los fundadores, mencionaban que al principio, cuando inició el proyecto, algunas personas del barrio le creían que era un proyecto satánico. O sea, siempre hay gente que por ahí cuando aparece algo nuevo, distinto o más raro, tal vez te lo puede como entender como que uno es como satánico y no lo es. Pero bueno, no, me río un poco de eso porque nos han dicho como desde satánico a este parche raro, esto que hacen, no se entiende, principalmente no se entiende. Pero bueno, por un lado yo te podría decir, claro, hay un jugar con ese no se entiende porque usamos palabras diferentes, ¿cierto? En vez del pedagógico decimos de formación, nos reímos un poco también de la palabra y jugamos con la palabra creativamente, porque también para inventar nuevos mundos también necesitamos inventar tal vez nuevas palabras, porque cuando muchas veces, con esto que me decía de gente de bien, como hay ciertas frases y expresiones que ya pasan a significar cosas que por ahí no queremos, entonces, bueno, inventemos, ¿no? Desde la imaginación radical también, ¿cómo queremos llamar las cosas que deseamos? Entonces, también es un juego como de ser un poco escurridiza con el lenguaje y con las prácticas. Por otro lado, claro, entendemos que vivimos en una sociedad tradicional y consideramos que es más inteligente solo posicionarse desde un lugar como radical y como peleador, o tal vez como entender cómo se puede negociar y cómo puedes conversar con gente diferente, porque, ojo, y hay algo que a mí me parece muy importante en este tipo de proyectos, que es que no se convierta solo en un grupo cerrado de los mismos y los alternativos y tal. No, este proyecto, como otros, necesita conversar y dialogar con la ciudad. Y cuando digo con la ciudad es porque nosotros conversamos, dialogamos y hacemos colaboraciones con museos, como bueno, hemos hecho con alcaldías, con distintos tipos de actores. Y eso a mí me parece como súper importante, porque si no, uno a sí mismo se cierra puertas y solo quiere como solo conversar con los mismos, ¿sabes? Entonces, a mí también me pasó dando clases en la universidad. Yo di clases acá en EAFIT, que es una universidad privada, y en un momento en una de las clases yo hablaba de arte y tecnología, y claro, yo como les contaba unas prácticas así también como de live coding o del cacharreo que hacen ruido, y mis alumnos me decían, pero profesora, esto es arte, si esto no es lindo, el arte no tiene que ser lindo y bello y no sé qué, y a mí me encantaba porque me parece como retador, cuando uno se encuentra con gente diferente, de distintas perspectivas, qué mejor, porque te hace pensar cuál es tu punto de vista y cómo lo podés como explicar a gente distinta. Entonces, por eso a mí me parece como muy creativo pensar en estas múltiples comunidades con las que nos relacionamos.
Entonces pensar que están desde familias tradicionales, gente más conservadora, gente más alternativa, parches que necesitan un espacio de expresión y, por ejemplo, también de hablar de sus necesidades desde perspectiva de género a política, o sea, como que se pueden escuchar todas las voces. Eso es lo verdaderamente rico y diverso, es difícil de construir y también necesita que aprendamos, y con el tiempo yo creo que aprendemos el arte mágico de la traducción, que no es traducción de idioma, porque estamos hablando en español, pero es una traducción también al lenguaje del otro. Entonces, tal vez si yo estoy hablando con, no sé, con una persona que, no sé, por ahí como que no comparte mucho las cosas ahí conmigo y lo encuentra como raro, ¿cómo yo le puedo explicar lo que hago de una manera que no se sienta pues amenazada o preocupada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nos ayudó muchísimo cuando yo les contaba este espacio como de intervención urbana, que sí, es como si yo te diría como casi que una ocupación, porque no somos nosotros los dueños, pero claro, con el tiempo la gente fue plantando, qué sé yo, creando un mobiliario, o sea, vos ves esto, oye, pues decir, ¿de quién pertenece esto? ¿Lo maneja la alcaldía? No, lo maneja quien sea. Entonces, al principio, alguna gente como que decía, ¿y esto qué tal? Pero, por ejemplo, con la apropiación de niños y niñas fue como muy fácil, porque iban y les gustaba y no sé qué, y como que fueron convenciendo un poco a las familias, y después vos veías por ahí que te venía un vecino, una vecina que te plantaba una matica, cositas así como pequeñas aproximaciones, y digo esto como para entender que no es que al final después todo el mundo va a quedar como amigos, siempre va a haber gente que te considera el rarito del parche, pero de todas maneras siempre se puede como tener una actitud abierta a escuchar también otras perspectivas y también a entender que puede ser que uno sea el rarito del parche y está todo bien también, podemos seguir existiendo. Lo importante es también conectarnos con otras y nada, como hacer cosas juntas. Entonces, creo que también esto como nos fortalecemos mucho cuando nos conectamos con otras. Y hay otra cosa que quiero enganchar con esto, que es que en muchos lados yo escuchaba, antes de trabajar con jóvenes, los jóvenes, las jóvenes, no les gusta hacer nada, no sé qué, no, como que le preguntás qué quieren hacer y te dicen no sé, no quiero. Y yo empecé como a vincularme cada vez más con comunidades juveniles y yo decía, wow, es tipo totalmente lo opuesto. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos preguntar, no damos como las oportunidades, el espacio o la confianza de generar instancias de que estos deseos que muchas personas y todas tenemos, o sea, como que puedan florecer, que puedan aparecer. Y muchas veces para que aparezcan uno tiene que ir experimentando, ¿cierto? Probando cosas. Entonces, eso yo creo que es como lo bonito por ahí de esta experiencia que les contaba de la Hacker School, que llega gente que por ahí que escuchó que se iba a dibujar y termina después cacharreando con electrónica, pero porque estaba ahí y fue enganchándose a probar cosas distintas. Cuando nos animamos a probar cosas distintas, salimos, viste, como del lugar del confort y nos transformamos también. Y yo creo que ahí hay como mucha fuerza y mucha potencia. Una de las cosas interesantes en este tipo de acciones es ver que, digamos, los procesos formales de educación tienen como un currículo, ¿no? Como que te dice y te lo coloca en un formato y la educación se vuelve, pues hay una manera también detrás de un capitalismo cognitivo y hay una producción del saber. Digamos, en estos espacios es fascinante porque estamos hablando de un completo rizoma del conocimiento, ¿sí? O sea, es como todo vale y aprendemos desde la misma naturalidad. Entonces, hay de pronto que ¿cuáles, digamos, esas palabras claves que están ahí muy presentes digamos, en Plato Edro, ¿sí? Que permita, digamos, rastrearlo dentro de ese rizoma, ¿no? Que hay palabras comunes que se van encontrando. ¿Cuáles serían? Las tales maneras que yo les hablaba al principio, que es esto de las prácticas colaborativas, la idea del buen vivir, el te cambio lo tuyo por lo mío, o sea, la idea de intercambiemos, la del error, esas yo creo que son como así como que aparecen una y otra vez sobre las que reflexionamos, pero también hay otra que es esta que, bueno, y
peer-to-peer, que es como el peer-to-peer, que es como el encuentro entre pares, o sea, poder intercambiar entre pares, pero tal vez con una cerveza de por medio, bueno, entre mayores de edad. ¿Sí? Eso por un lado. Y creo que esto del afecto, no sé si siempre lo hablamos así explícitamente, pero una comunidad de afecto es como esencial. O sea, y eso es parte, digamos, de lo que le llamamos también las micropolíticas. Las micropolíticas es como los acuerdos que hacemos para relacionarnos entre todas y para sentirnos bien. Entonces, bueno, esos acuerdos que también son acuerdos de convivencia, pero son también acuerdos de cuando alguien llega al espacio, ser una persona acogedora, recibirlo, hablar a la persona que llega, o sea, como toda esta interfase así de cómo nos vinculamos con la otra persona, para también poder en ese espacio crear el mundo que queremos. Bueno, me acordé de otro parche juvenil muy interesante que creo que, bueno, les puede gustar, que es a partir de, bueno, todas estas actividades que les mencioné, que hacíamos con mujeres o con bastante participación femenina, se fue creando un colectivo que ya hoy es independiente de Plato de Oro, pero hacemos como cosas en colaboración que se llama Motivando la GIAL. Es un grupo grande de personas, no sé si es un colectivo de 30 y pico, que son mayormente chicas, pero también hay personas no binarias y empezaron a crear distintas actividades como fiestas y festivales. Y el festival, si no me equivoco, ya lleva 3 o 4 ediciones y eso es un festival así como muy disruptivo, podría decir, tal vez para lo típico de la ciudad, porque es un festival donde solo chicas son las que enseñan distintos talleres, desde andar en skate a maquillaje, o sea, cosas como muy de género y otras como no, pero te lo enseña una chica a trabajar con maderas, a no sé qué de bordado de tal temática, o sea, es como esto es súper diverso y es realmente un festival porque dura 3 días y durante ese día, durante todo el día hay varias actividades y bueno, y ahora más recientemente lo que hicieron, bueno, claro, ahora estamos en un momento como que no es de tanta presencialidad claramente, pero sí hubo un encuentro en el cual hubo varios debates que tenían que ver con la realidad de la situación nacional y como una instancia de diálogo y de conversaciones. Por esto mismo que yo les venía contando, que yo siento, y sentimos mucho en Plato de Oro, que estaba el momento como grande de las grandes manifestaciones en la calle y todo eso, pero también es necesario como una escucha muy grande de qué le está pasando a estos jóvenes tan protagonistas de ese movimiento social y de todo ese levantamiento y cuáles son las necesidades, cuáles son los intereses, qué temas consideran que son importantes y que quieren profundizar, cuáles son sus propuestas. Entonces, como que hubo una instancia así como de más conversación para poder aterrizar ideas, para poder tener más diálogo justamente entre esto de prevenir la violencia que les comento así que es tan esencial. Entonces, como ahí vamos como buscando formas. Y este parche se formó, digamos, entre participando en cosas de actividad de Plato de Oro, pero ahora es como vuela solo y vuela lejos, ¿sí? Entonces también motivando a la GIAL, si lo quieren buscar en Instagram, tienen como muchas actividades muy chéveres, han creado varios contenidos, bueno, y es como un parche muy interesante. Buenas noches, a mí me gustaría saber si, digamos, tienen algunas dinámicas o sí como estrategias para aclarar como esos puntos erróneos que se pueden llegar a generar por parte de personas que no comprenden como del todo el concepto del laboratorio, ¿no? Bueno, esa es una pregunta que nos hace Natalia Osorio. ¿Cómo abordar cuando alguien entiende como de manera errónea lo de los laboratorios? No sé específicamente a qué te referís con lo de manera errónea, porque justamente en lo del error estamos así como siempre aprendiendo, pero digamos que me voy a imaginar una situación. Digamos que tenemos un laboratorio y por ahí llega una persona que quiere hacer todo sola o que tiene un proyecto personal y no quiere compartir con las otras, o bueno, como situaciones donde que es como que la persona mucho no se adapta a estas metodologías más colaborativas. Entonces,
como en los talleres, además de la persona que da el taller, que es facilitadora, está en otras personas de Platoedro que hacen como interfase pedagógica y apoyo, también esas situaciones se van detectando, ¿cierto? Entonces se van detectando, se hace alguna intervención, se invita a las personas a aprender también como otras maneras, o de la escucha, o trabajar más la escucha. Eso pasa mucho también porque por ahí no tenemos tampoco tanta práctica de escuchar, o a veces tenemos resistencia, no sé, a transformarnos, pero eso también es parte del proceso, ¿cierto? O sea, como yo entiendo que mucha gente llega abierta, pero otra gente llega curiosa, pero no tan abierta, y es normal, o sea, como que creo que nos toca un poco ser también pacientes con el proceso y entender, hay una cosa que dice mucho Lina, como todo a su tiempo, también, que cada persona tiene a su ritmo y a su tiempo, cada persona tiene su ritmo y su tiempo, entonces también como ser pacientes y escuchar cuál es el ritmo y el tiempo de cada una, y no dejarla afuera, pero también mostrarle que hay otras perspectivas, ¿cierto? Entonces no sé si lo erróneo va por ese lado o si por dónde, pero bueno, ahí más o menos es todo lo que se me ocurrió. Y digamos, este espacio lo que intenta, digamos, resolver es poder contar, es poder generar diálogos y de esa manera escucharnos. ¿Para qué? Pensemos que esto posiblemente a unos años termine siendo también unos semilleros en torno a este hacer, ¿no? Digamos, culturalmente hay una relación directa entre, digamos, la comunidad y la institución, o quien está ahí, sí, como de una manera muy vertical y siempre en una situación de espera. Y creo que hay muchas experiencias muy interesantes que ya rompen todo ese esquema y es como, si entramos en diálogo, hay recursos públicos, está bien, pero también hay recursos autogestionados y todo o sea, lo que más prima ahí es la acción, ¿no? El hacer y el aprender, el compartir y bueno, toda esta cantidad de rizomas conceptuales que se generan acá. De esa manera, pues agradecemos bastante, Luciana, el conversatorio, tu generosidad en compartir toda esta cantidad de experiencias, la mirada, digamos, feminista alrededor de los laboratorios tan necesaria en muchos lugares del mundo, pero estamos hablando de nuestra tierra, de nuestra Colombia, ¿no? Bueno, yo quería agradecer mucho a las personas que están conectadas y no sé, me parece como en términos de participación juvenil, que es como muy, muy, muy rica la posibilidad que estás ahí como articulando, Alejandro. Muy chévere escuchar qué es lo que estas personas quieren hacer, qué les gustaría o qué quieren ir probando. Y cuando vayan encontrando como ya esos caminos creativos, que sepan que en Platoedro tienen un aliado, que pueden contar con nosotras para conectarnos, para pensar intercambio de ideas, de posibilidades artísticos, lo que sea, porque nosotras también nos relacionamos mucho con colectivos que van surgiendo nuevos, o sea, no es que como que todo es instituciones y grandes, sino que también son parches, o inclusive, no sé si en algún momento llegan a venir a Medellín, se puede pensar alguna idea, pero como que consideren que en Platoedro también tienen como un espacio al que pueden como recurrir y nada, como que cada una creo que en la propia experimentación es que se van descubriendo estos caminos, entonces es súper importante también como recibir estas ideas, pero en realidad tómenla, pero experimenten ustedes y ahí encuentren como su verdad de lo que quieren hacer, como que no se crea mucho la verdad de los demás porque tienen que descubrirla por sí mismas y nada es más rico que experimentarlo pues para descubrirlo, ¿cierto? Entonces nada, eso. Muchas gracias.